Hola, profe. Bueno, ¿cómo les Hola, va? profe. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Quieren que probemos, como para amenizar un poco esto? Cuando nos querramos acordar, vamos a terminar el año y no nos vamos a conocer las caras. Los que pueden prender la cámara y veamos cuánto le da el cuero a internet. A ver si se la banca el Zoom. En serio, por favor, los que puedan háganlo, porque si no, realmente no quiero usar palabras impropias para el ámbito académico, pero podríamos decir es aburrido. Ahí está, qué bueno, cómo se vuelve todo más cálido con los rostros. Aparte somos poquitos, ¿eh? En la sala ahora estoy admitiendo 2 más, y con los 2 más que admito seríamos en total 23. Así que... Profe, yo no le prendo porque ahora... No, sí, estoy en el negocio, estoy trabajando, así que no le prendo. Porque no hay problema, no. A ver, Juan, la idea es conocernos un poquito más, darle un poco de calidez a esto, porque la verdad que estar hablando frente a un montón de iconos y fotos, no. Veamos cuánto se la banca Zoom así, y si se genera algún problema, las irán apagando. Pero me parece más piola esto, qué sé yo. Me pareció una buena manera de amenizar un poco. Sobre todo por la naturaleza de la clase. ¿Han logrado ver las clases grabadas del año pasado? A mí, en el año pasado me tocó dar la clase que toca hoy, por eso están colgadas en la UB, están los links a YouTube, donde está la grabación de la clase del año pasado. Levante la mano el que la vio. Poyen Chen, bien. Sofía Bato, bien. Glenda Swight, bien. Y son las manos que vi. Y mira, las prácticas que me tocó dar a mí, les di una introducción teórica bastante larga, creo yo, como para que alcance esa base teórica para encarar la parte práctica. Pero bueno, la idea de estar acá, ahí se suman 3 más. La idea de estar acá hoy es dar un soporte a eso que el año pasado se dio en vivo y bueno, quedó grabado. Es la clase que hubiera dado hoy, pero bueno, quedó grabada el año pasado. Pero los que estuvieron el año pasado tuvieron la oportunidad de preguntar. Por eso uno se sube al Zoom en esta instancia, esperando que ustedes puedan preguntar. Vi mi clase y se nota que pasó un año, así que aprovechen la juventud. El tiempo va rápido. En serio. Díganme, ¿les generó alguna duda, alguna consulta lo que estuvimos tratando en lo que es la clase grabada? ¿Nadie tiene dudas? ¿Quién habló, disculpe? Agustín, ahí va. Agustín Mirazo. Hola, Agustín. Hola, profe. Vos sos del grupo 12, ¿no? Ni me acuerdo, a ver. Sos de un grupo par. Me toca a mí tu grupo. Ah, puede ser. Sí, porque el cuatrimestre pasado estuve con Ingeniero Mantevas. 1 soy. Grupo 1. Listo, nada que ver entonces. Debes haber venido a alguna clase de consulta, pero... Claro, pero o sea, hoy es la consulta de práctico, ¿no? Porque recién entré. No te entiendo. O sea, claro, hoy no hay un trabajo práctico sobre esta temática. Este es el primer año en donde no hay un trabajo práctico de planta potabilizadora, ni tampoco hay un trabajo práctico de planta depuradora. Pero se subieron ejemplos de cálculo de las unidades de tratamiento para que ustedes tengan de dónde tomar algo práctico para completar el desarrollo del temario de la materia, ¿no? Esto es sería una clase de consulta o un soporte a la clase que ya está grabada, como les dije hace un rato. El año pasado esta misma clase se dictó, se grabó, la tengo subida en la UB, y estoy acá porque los alumnos del año pasado pudieron preguntar. De hecho,
si ustedes vieron la clase, no hubo mucha interacción entre los alumnos y yo. Dicté la clase mostrando el PowerPoint, compartiendo pantalla, y al final sí hubieron muy pocas consultas. Entonces, estoy acá para justamente eso, ¿no? Despejar las consultas que se hayan generado y tengan la misma oportunidad que tuvieron los del año pasado. Si ustedes quieren, puedo desarrollar algún tema o como les parece. Yo tenía una consulta, sí. Diga. Lo que me interesó es esa interacción que hay entre la cámara de aireación y el sedimentador secundario. Primero, la primera pregunta es, ¿cómo que se le suministra ese aire atmosférico si es que simplemente se deja abierto al aire libre? Y segundo, ¿cómo es que se recircula los flocos sedimentados? No sé si por gravedad, por alguna bomba, algo así. A ver, voy a ver si comparto pantalla, dame 2 segundos. Como para que te pueda explicar sobre algo, ¿no? Sobre algún dibujo. Mira, como dije en la clase, el conjunto cámara de aireación y sedimentador secundario se lo toma como, si bien son 2 unidades de tratamiento separadas, el concepto es que son un conjunto que no se puede separar, ¿no? La cámara de aireación sin sedimentador no tendría mucho sentido. Como dije en la clase, lo que sucede lo que sucede en el sistema de barros activados es que los microorganismos toman del medio la materia orgánica, porque la materia orgánica está disuelta en el agua. Entonces lo que hacen los microorganismos es tomar del medio la materia orgánica, lo incorporan a su biomasa, a su cuerpo, y eso es lo que se desarrolla en la cámara de aireación. La cámara de aireación se calcula de manera que se tenga la capacidad de ciertos kilos, cierta cantidad, cierta masa de carga orgánica que ingresa a esa cámara de aireación sea sintetizada por cierta cantidad de microorganismos que habitan en esa cámara de aireación. Cuando digo sintetizada, es esto de tomar carga orgánica, incorporarla a su biomasa y utilizarla para su crecimiento y su vida, ¿no? Generación de energía y de más producción celular. Entonces, lo que ocurre en la cámara de aireación es eso. Ahora, yo te pregunto, Mirazo, si yo hago eso en la cámara de aireación, ¿no? Tengo en la entrada de la cámara de aireación el efluente cloacal crudo, ¿no? Se produce. Estoy pensando que quizá esa fuerza ahora nos varía todo, proceso, incluso la aceleración, la velocidad de desplazamiento, y por eso Kappa nos daba 128 de desplazamiento y ahora quizás sí. Está buena conceptualmente. A la salida de la cámara de aireación, Mirazo, si yo entro con tantos kilos de DBO por un extremo, ¿no? Por el ingreso. Se produce la aireación, etcétera, la síntesis de la materia orgánica dentro de las células, y tengo la salida de la cámara de aireación. Si yo no tuviera el sedimentador secundario, ¿qué ocurre ahí? Mirazo. Tenía apagado el micrófono. Se pierde la biomasa, digamos, las bacterias. Las tenemos que reincorporar porque si no perdemos el régimen, digamos. Es verdad, muy bien, has prestado atención. Pero a su vez hay otra cosa. Si yo pudiera medir la carga contaminante, la carga orgánica que tengo en el ingreso y la que tengo a la salida, sin que exista, sin que haya de por medio un sedimentador secundario, la cantidad es la misma. Porque no la estoy separando. Lo que yo logro físicamente con el sedimentador secundario es, a través de la sedimentación de los microorganismos que han incorporado en su biomasa la materia orgánica, es separarlo. Y ahí sí tengo el efluente clarificado. Lo que queda en la superficie del sedimentador secundario es el líquido tratado, porque la materia orgánica que estaba disuelta en él se separó por sedimentación. ¿Me entienden? A ver, los ingenieros civiles no tenemos formación en microbiología, ni por ahí llegamos a la ingeniería sanitaria con conceptos de química, pero por ahí conceptos de microorganismos, microbiología, toda esa parte, traemos lo que nos quedó de la secundaria si es que nos lo dieron, ¿no? Entonces, hay ciertos conceptos que es necesario repasar en esta instancia porque ustedes no tienen por qué saberlo. Básicamente, y lo dije en la clase grabada y lo vuelvo a repetir, básicamente la materia orgánica se encuentra en una instancia de disolución.
Yo, si tomo líquido cloacal crudo, ustedes quizás han tenido la suerte o mala suerte de verlo, van a ver que es un líquido que tiene cierta turbiedad, tiene color, y ustedes se van a dar cuenta que no es una suspensión, ¿no? No es que yo agarro arena, agua, lo agito y veo que ahí hay un sólido suspendido. No, el líquido cloacal crudo, cuando es observado por uno, es visible que hay algo que está disuelto ahí. Ese algo disuelto son varios componentes entre los que se encuentra, en el caso de los efluentes cloacales, en mayor proporción, la materia orgánica. La materia orgánica son lípidos, proteínas, carbohidratos, son 5, estoy nombrando 3 nomás. En fin, ácidos nucleicos, no sé, me estoy por ahí olvidando de algo, pero básicamente los 3 más importantes son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, materia orgánica. Esa materia orgánica es lo que surge del uso del agua dentro de una ciudad, dentro de una localidad. El uso en la cocina, el uso en el baño, el uso en los sanitarios, etcétera, ¿no? Todo eso se diluyó. Se diluyó y escurrió a la cloaca. Eso que está diluido, yo no lo puedo colar, no lo puedo retirar con alguna metodología física que sea viable. Entonces lo que se hace es tomar como aliados a los microorganismos para que incorporen en su biomasa la materia orgánica que está disuelta, básicamente se comen la materia orgánica, y yo lo que sí hago es separar los microorganismos. Por eso se instala el sedimentador secundario como unidad de separación de los microorganismos que han consumido la materia orgánica. Mirazo, ¿me parece que me fui por las ramas o respondí a su pregunta? No, sí, entendí, estaba anotando ahí algunas cosas que no había entendido de eso. Porque yo no entendía justamente ese proceso, cómo era que recirculaba parte de las bacterias, digamos, a la cámara de aireación y cómo se sacaba el líquido tratado. Y ahora entiendo. Ahora entendí la pregunta porque yo te respondí la pregunta pero de manera incompleta. Voy a compartir pantalla. ¿Ven mi cursor? Sí. Bueno, acá donde dice CaOLP es cámara de aireación o lecho percolador. Bueno, el líquido que se encuentra bajo una circunstancia de mezcla completa en esta unidad de tratamiento en la cámara de aireación, escurre hacia el sedimentador secundario. Bueno, este líquido, como les dije, podríamos decir que está dividido en 2 fases. El barro, que es el barro activado, se llama activado porque es un barro que está vivo, que está activo, y el líquido tratado, que queda en la superficie, ¿no? En la superficie se encuentra el líquido tratado y en el fondo queda el barro activado. En la cámara de aireación hay suministro de aire desde el fondo, en la mayoría de los casos desde el fondo, y en el sedimentador secundario queda sedimentado, ¿no? Entonces, este barro que queda en el fondo del sedimentador secundario, lo que yo hago es tomarlo del fondo y a través de un sistema de bombeo lo devuelvo al proceso para garantizar que el proceso va a tener éxito. Por ahí no hay demasiado tiempo para profundizar, pero el concepto de barros activados es el siguiente: la recirculación es necesaria para que el proceso sea exitoso. Básicamente porque lo que yo estoy haciendo es tomar bacterias, microorganismos que ya están habituadas al proceso, al medio, a cierto pH, a cierta temperatura, a ciertas condiciones de oxígeno disuelto, etc., y tienen la capacidad de depurar el líquido que estoy tratando. Si yo cambio la naturaleza del líquido, si por ejemplo yo cambio de efluente cloacal a un efluente industrial de alta carga orgánica como una quesería, bueno, la composición de esta población de microorganismos va a cambiar. Entonces, por eso es que es muy importante la recirculación, porque la recirculación lo que hace es garantizar que no se me van a escapar por este conducto que se va hacia el sedimentador secundario, no voy a andar perdiendo permanentemente los microorganismos que ya están habituados a este proceso, ¿me entienden? Entonces, parte se recircula y hay un excedente, porque el barro se va produciendo permanentemente, hay un excedente que yo lo tengo que purgar, que lo tengo que retirar del proceso, ¿me entienden?
Sí, profe, se entendió. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Profe, lo que no, si bien entendí, pero no me dijo es cómo es que se inyecta el aire, digamos. Es del fondo, vimos una imagen en el teórico, pero no sé si es con algún compresor o algo así, porque decía Hay distintas que... metodologías. ¿Estoy compartiendo pantalla ahí? No. No. Hay distintas metodologías, pero acá puede haber una imagen en la que les puedo mostrar. Hay distintos tipos de sistemas de aireación. Hay aireación con difusores y con medios mecánicos. Lo que es un sistema de aireación por medio de difusores, los difusores quedan instalados en el fondo de la cámara de aireación y lo que se hace, que son estos que se ven en el fondo, ¿no? Ahora con un poco de agua se nota cuál es el trabajo de los difusores. ¿Ven? ¿Ven? Bueno, el aire que entregan los difusores es suministrado por un sistema de aireación cuyo aire es dado por un equipo electromecánico que se llama soplador. Y los sopladores que se usan en el medio son los sopladores tipo Root, porque hay distintos tipos de sopladores. Entonces, hay un equipo electromecánico que a través del trabajo de una máquina, que es un motor eléctrico y su cabezal, produce un cierto volumen de aire con una cierta presión, se distribuye en el fondo de la cámara de aireación. Entonces, esta es la metodología, llamémosle, más moderna para suministrar aire al proceso. Existen también los medios mecánicos, que básicamente lo que se hace es agitar la superficie del espejo de agua para aumentar, llamémosle, la interfaz atmósfera-líquido, y de esa manera se incorpora oxígeno al seno del agua, ¿no? Aumentamos la concentración de oxígeno disuelto exponiendo mayor superficie del líquido a la atmósfera. Fíjense que el concepto, en el caso de los difusores, es el mismo. Yo tomo aire de la atmósfera a través de los equipos sopladores, porque el soplador lo que hace es tomar aire del medio, comprimirlo e inyectarlo a un sistema de aireación. Entonces, lo que hacen las burbujas es tener una enorme cantidad de superficie, de interfaz, entre el aire atmosférico, que está contenido en la burbuja, y el líquido. De esa manera, el aire ese que está incorporado en el volumen de la burbuja, lo que hace es difundir el oxígeno hacia el líquido, hacia el agua en este caso, ¿no? El licor mezcla en el caso de barro activado. Entonces acá se ve el trabajo, por ejemplo, de un difusor de burbuja fina. Eso se vería en el fondo de una cámara de aireación donde, bueno, esto está, claramente esto es una situación de muestra, ¿no? Una cámara de aireación en el fondo no tiene esa turbiedad que no existe, ¿no? ¿Han visto el color que tiene el líquido ahí en la cámara de aireación? Sí. ¿Esos difusores requieren algún mantenimiento en especial? Los difusores requieren de un reemplazo cada cierto tiempo. Eso lo especifica el fabricante y también el tipo de líquido que yo voy a tratar. Entonces, el difusor no es eterno, claramente. Es de un material polímero, suelen ser, por ejemplo, de EPDM, que es un pariente del neopreno, y bueno, eso dura varios años, depende del caso, y tiene que ser reemplazado, por supuesto. Recuerden que una planta depuradora es una instalación que requiere un mantenimiento preventivo para no darnos sorpresas en momentos imprevistos, ¿no?
Entonces hay que acordarse que en el caso de los sopladores hay que hacer un cambio de aceite cada cierto tiempo, cada ciertas horas, ¿no? Hay que hacer los cambios de correas cada cierto tiempo. En el caso de los difusores hay que sustituirlos cada cierta cantidad de años. En fin, es verdad, está bueno que me pregunte eso, no vi quién fue el que me lo preguntó, pero lo que empieza a ocurrir con el tiempo es que se empiezan a obstruir los microporos de los difusores y pierden capacidad de transferencia de oxígeno, ¿no? Entonces Claro, es muy importante tener en cuenta eso. Por eso preguntaba, por el tema de Está que bueno. si se obstruían, había que, no sé si había que hacer un mantenimiento en especial o directamente se cambiaban, como dijo recién. Se sustituyen. El tema es que piensen que estas obras se piensan para décadas y pueden imaginarse que un difusor de esta naturaleza difícilmente dure 20 años, ¿no? Entonces, pueden sustituirse, por ejemplo, cada 5 años. Hace unos años visitamos la planta de Carlos Paz, creo que fue el último año antes de la pérdida de la presencialidad en el año 2019, y tuvimos la suerte de, cuando hicimos la visita a Carlos Paz, ver la cámara de aireación de la planta que está ahí en la variante Costa Azul, vacía, porque la tuvieron que vaciar para hacer la sustitución de todas las membranas de todos los difusores. Eso fue una forma de responder la pregunta de un alumno como usted en aquella época. En aquella época nadie lo preguntó, pero sí, es así. Gracias. De nada. Ahí estuve viendo que dentro de las clases que están grabadas del año pasado, el tema de desinfección no está subida la presentación del ingeniero Mantegazza, pero, y pueden aprovechar porque está Lisandro acá, pero la clase no está grabada. Entonces, por ahí, si ven la presentación, o a lo mejor no han tenido tiempo de ver la presentación de PowerPoint, porque me han dicho que algunos han visto la grabación, notarán que en esa grabación el tema de desinfección no está. La presentación de PowerPoint, que continúa a estas presentaciones que están grabadas, está colgada dentro de la carpeta de presentaciones de clase. Y bueno, si tienen alguna duda o consulta, la pueden hacer ahora, o probablemente no la hayan visto, y bueno, la podrán hacer después. ¿Mm? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Alguna observación? Yo tengo una consulta acerca del biogás que se produce de la digestión. Sí. ¿La cantidad que se produce es mucha o apenas sirve para mantener en funcionamiento la misma planta depuradora? No en funcionamiento, pero como el profe ha dicho que se utilizaba para eso. Cuando se trata de fluente cloacal, la cantidad de energía que se puede generar es poca. Si tuvieras un efluente con una carga orgánica mayor, con mayor concentración de carga orgánica, por decirte un frigorífico, por ahí la cosa se puede poner un poco más interesante. Pero un efluente cloacal es de por sí, llamémosle livianito, como que no tiene un aporte, una concentración de carga orgánica tan alta, por lo que no se le puede tomar, no se puede lograr un rendimiento muy, muy alto en términos de producción de metano, por ejemplo. La verdad, me parece que no se podría cubrir el requerimiento energético de una planta depuradora de esta naturaleza con el biogás que se produzca o con la energía eléctrica que se produzca quemando el biogás obtenido de este proceso. Claro, porque yo me puse a leer un par de trabajos ahí que encontré en internet, pero no sabía la magnitud de la planta ni nada de eso. Vi un par de trabajos de aprovechamiento de aguas residuales, pero no sabía la magnitud de la planta ni la cantidad de microorganismos que llegaban a la misma, y por eso no sabía qué cantidad se necesitaba para determinado volumen de energía. Las aguas residuales van a cambiar su composición según cuál sea su origen. En el caso de las aguas residuales industriales, hay tantas aguas residuales como industrias existen, ¿no? Y en el caso de las aguas residuales industriales de composición principalmente orgánica,
es variadísima. Por ejemplo, no es lo mismo una fábrica de queso que un frigorífico, volvamos al caso. O una curtiembre en donde sí hay carga orgánica, pero también hay muchísima carga inorgánica, ¿no? Por los químicos que se utilizan para el curtido del cuero. Entonces, después hay otras industrias que tienen un efluente que es puramente inorgánico, u otras industrias en donde los efluentes son orgánicos, pero de muy difícil tratamiento, como por ejemplo es el caso de la fábrica de caños Otec, que genera unos efluentes gaseosos, que son orgánicos, pero son de muy difícil tratamiento. Entonces, el mundo del tratamiento de efluentes es muy amplio, muchas veces cada caso, todas las veces, cada caso requiere de un análisis pormenorizado y particularísimo, y en el caso de los efluentes cloacales sí uno puede prever cierta naturaleza del líquido. En el caso de los efluentes cloacales uno espera que llegue a cierta calidad de agua. Uno sí estudia qué volumen de agua va a llegar. Lo que sí uno no hace normalmente es estudiar puntualmente cuánta carga orgánica. Uno estima a través de, bueno, tengo tantos habitantes, puedo llegar a tener, en el caso de zona turística, cierto aporte por el caso del turismo, en fin. Pero eso está tabulado, es sabido, entonces uno analiza qué masa de carga orgánica va a llegar a la planta depuradora. Pero no es más que eso. En el caso de las industrias, uno ya sí tiene que hacer un análisis mucho más fino para saber cuánta carga orgánica va a llegar. Y en función de eso, va a ser el diseño de la planta que ustedes hagan, ni hablar lo que va a ser la magnitud de esa instalación, y si es el caso de, por ejemplo, una planta de barros activados, el consumo eléctrico que va a tener. Entonces, como el consumo eléctrico va a ser perpetuo, uno no puede alegremente estimar en el aire una cierta cantidad de carga orgánica sin estar seguro de que va a estar estimándolo de una manera, llamémosle, segura, para que el sistema no quede subdimensionado, lo cual implicaría un tratamiento deficiente, o sobredimensionado, lo cual implicaría un gasto energético de más, ¿no? ¿Alguna otra consulta? O no sé si completé si pude responder a la pregunta que me hizo. No me acuerdo qué alumno fue el que me preguntó. Sí, profe, gracias. Sí. Profe. Sí. Yo tengo otra duda, que en realidad me parece que lo vamos a ver con Araujo después, pero ¿cuánto es la permanencia que tiene que ver en la cámara de aireación? Es según el tipo de variante de barros activados que se tenga. Está en el orden de magnitud de las horas, ¿no? En el sistema convencional pueden ser 8 horas, 12. En el caso de aireación extendida pueden ser 24, un poco más o un poco menos, 18. Sí, convencional se puede estirar un poco hasta acercarse a 18, pero no. Eso ustedes lo van a ver en la bibliografía, y según cuál sea ¿cómo se dice? La variante del sistema de barros activados que estén analizando, va a ser la permanencia hidráulica que van a tener. Y eso es lo que les va a dar el volumen de la cámara de aireación que se tiene que construir. Por ejemplo, la planta de Carlos Paz es de aireación extendida, y van a ver el día si algún día la van a visitar, la íbamos a visitar todos los años, es una estructura muy grande, una estructura hidráulica enorme. Tiene un volumen muy grande, además de que Carlos Paz tiene un caudal alto por ser una localidad grande, a su vez está afectada por lo que es su característica turística, a su vez es una planta que es del tipo aireación extendida, por lo que hace que aún sea mayor su volumen. El volumen de la cámara de aireación, ¿no? A eso me refiero.
¿Alguna otra consulta? Profe, yo de este tema no, pero del trabajo práctico no sé si le podríamos hacer alguna consulta. Sí, cuando agotemos la temática de esto, del día de hoy, sí, por supuesto, para eso estamos. Bueno, Pero, gracias. sí, porque yo sé lo que va a pasar. Si con Lisandro empezamos a responder preguntas sobre el trabajo práctico, se agotó el tema del día y nos queda un rato más. Ahora, si no hay más dudas, por supuesto, vamos a eso. Pero me gustaría ver si toman coraje y preguntan un poquito más. Parece que no. Lisandro, ¿tenés alguna observación, algún aporte que... No, estaba escuchando mientras corregía. Se entrecorta, Lisandro. No sé si a todos les pasó lo mismo. No, entre. Sí, no se escucha. ¿No se No, no escucha? se escucha. Bueno, Por ahí tiene que apagar la cámara. ¿ahora se escucha? Sí, ahora se escucha. Bueno. Sí, estoy lejos del módem. Pocas preguntas por lo que veo, más de conceptuales que otra cosa. Pero sería importante, yo entré tarde, así que no sé si lo dijo Pablo, de repasar el tema de con qué caudal se calcula cada unidad. No lo hablamos, no sé si Lisandro. no lo hablaron. Bueno, es importante eso, porque muchas veces estudian cómo dimensionar un desarenador, por ejemplo, cómo verificarlo, y lo hacen bien, pero eligen mal el caudal con el que tienen que calcularlo. Y al estar mal elegido el caudal con el que tienen que calcularlo, está todo mal. ¿Está? Porque, qué sé yo, es complicado lo de el procedimiento está bien, pero el resultado está mal, porque el procedimiento está bien, el resultado está mal, es un cálculo estructural, el edificio se cae. ¿Está? Entonces, eso de está bien el procedimiento, pero está mal el resultado, es relativo en ingeniería, no es tan así. Si está mal, está mal. Entonces, presten atención en cuáles son las condiciones de cálculo. Si una unidad va calculada con el caudal máximo horario futuro, bueno, va calculada con el caudal máximo horario futuro. ¿Está? Si la calculan con el caudal medio diario futuro, está mal. El resultado que obtienen está mal. ¿Está? No hay mucha vuelta. Eso ustedes tienen que notar que en términos generales, las unidades de pretratamiento, hablemos de lo que sería reja y desarenador, se calculan con caudal máximo horario, la parte hidráulica de esas unidades. ¿Tá? Y tienen que notar que siempre que haya dos unidades, siempre que salga una unidad de servicio, el resto de las unidades tienen que poder suplir o tratar el mismo caudal, el caudal total. Entonces, por ejemplo, si se ponen dos rejas, van a funcionar alternadamente. La reja 1 va a tratar el 100% de caudal. Cuando se saque de funcionamiento la reja 1, va a pasar a funcionar la reja 2 y tiene que tratar el 100% del caudal. Cuando sea desarenador, lo mismo. Si ustedes tienen, supongamos, 3 desarenadores, van a funcionar 2. O sea que entre 2 tienen que tratar el 100%. Por lo tanto, un desarenador tiene que tener una capacidad del 50% del QE20. ¿Tá? En cambio, las otras unidades son la cámara de aireación, el sedimentador secundario, inclusive el mismo sedimentador primario. Hay veces que los coeficientes que uno tiene o los valores de carga superficial que uno tiene son para caudal medio futuro o son para caudal máximo horario. Entonces uno tiene que ver en ese caso con qué lo está calculando. Generalmente las unidades
de tratamiento secundario se calculan con caudales medios diarios futuros o máximos diarios futuros, pero nunca se calculan con máximos horarios. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que el volumen de una cámara de aireación, por ejemplo, depende mucho del caudal y de la carga orgánica que está llegando, sobre todo de la carga orgánica. Pero imagínense si uno arma toda una unidad de tratamiento que es biológica y que tiene cierta inercia en su funcionamiento, tanto hidráulico como de depuración, y uno la calcula para el caudal máximo horario dentro de 20 años que va a ocurrir en el día de mayor caudal, en la hora de mayor caudal del último año, evidentemente uno está haciendo un sobredimensionamiento del volumen que necesita. ¿Tá? Entonces ahí se trabaja con caudales medios y se verifica que se cumpla un poco con los picos, por ejemplo, con la necesidad de oxígeno y demás. ¿Tá? Y siempre se le da ciertos márgenes a las recirculaciones en estos casos. Pero como concepto, esas unidades de tratamiento secundario se calculan con caudales medios futuros. Eso es muy importante. Bueno, aclarado ya, no sé. Y una cosa más. La cámara de contacto de cloro, se tiene que verificar siempre que tenga una permanencia mínima de 15 minutos a caudal máximo horario futuro. O sea, el líquido tiene que estar por lo menos 15 minutos para garantizar la desinfección. ¿Tá? ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes a todo lo que yo les acabo de decir lo llevan a la realidad, muchas veces las plantas de tratamiento, las plantas depuradoras, en la cabecera de la planta, en la entrada de la planta, tienen una estación de bombeo. Entonces, a veces, el caudal de cálculo de estas unidades que llevan el caudal máximo horario deja de ser el caudal máximo horario. ¿Y cuál les parece a ustedes que pasa a ser? Piénsenlo. No tienen por qué saberlo. ¿Puede repetir, profe? ¿Desde qué parte? No, la pregunta de si el caudal máximo, eso que dijo lo último. Bueno, lo que dije fue, todas las unidades, por ejemplo, de tratamiento primario, de pretratamiento, se calculan con el QE20. ¿Tá? Pero supongamos que, como pasa en muchísimas plantas, en la cabecera de la planta, o sea, en el ingreso a la planta, hay una estación de bombeo. Entonces, ¿es válido calcular, por ejemplo, el desarenador con el QE20? ¿O con qué otro caudal lo tendría que calcular si no es con el QE20? Bien. ¿Y el de la estación de bombeo, más o menos, cuánto es? Lo vimos en la clase de estaciones de bombeo. ¿Sería el total que llega de la red? Repita, no escuché bien. ¿No sería el total que llega de la red? Sí, pero el caudal total es variable. O sea, ¿cuál de todos los caudales totales que llegan? Para mí sería el máximo diario, ¿o no? No. ¿Cuánto tiene que bombear como mínimo la estación de bombeo? Bueno, llévense la pregunta a la casa. La verdad que sí. Deberían saberlo. Llévense la pregunta a la casa y traten de ver si la pueden descubrir, porque la vamos a incluir en el parcial. Está buena la pregunta. No, y es parte del trabajo práctico 2, Lisandro. Sí. Tienen que resolver una estación de bombeo. Bueno, no, eso yo quería aclarar eso nomás. Después el resto
es importante que sepan que hay dos ejemplos de cálculo que son el cálculo del lecho percolador con su sedimentador secundario y el cálculo de la cámara de aireación y su sedimentador secundario. Ahí hay una diferencia sustancial en cómo se calcula un sedimentador secundario y cómo se calcula otro. Profe, Si quieren, dígame. el caudal del bombeo se calcula como M por el caudal E20. Muy bien. Muy bien. ¿Y M más o menos cuánto es? 1,5 a 1,5, me acuerdo. Menos, No, menos, 1,15, en realidad. 0,5 no era, profe. 1,05, 1,15 como máximo. Perfecto, perfecto. Muy bien. Qué alegría. Estoy muy agradecido de que uno haya podido decir la respuesta correcta ahora en vivo y en directo. Gracias, Poyenchen. Me estaba comiendo, por eso apagué. Che, no, por ahí tanto esfuerzo innecesario en rendir el parcial y después volver a rendir y demás porque no saben hacer los ejercicios. Revísenlo a los que están como ejemplo de cálculo, practíquenlo, véanlo, entiendan cómo funciona, qué pasa si aumento tal parámetro, qué pasa si lo disminuyo, qué valor adopto, qué valor verifico, ¿está? Véanlo y si surgen dudas lo podemos charlar. Pero les estaba diciendo, el cálculo del sedimentador secundario y el caudal con el que se calcula la superficie de los sedimentadores secundarios es muy distinto en cámara de aireación y en lecho percolador, porque cambia la naturaleza de lo que uno está recirculando y desde dónde lo recircula. ¿Está? Eso está en los teóricos y en el práctico también. Básicamente, cuando uno está en barros activados, recircula células, recircula barro para hacer que el proceso biológico funcione. ¿Está? En cambio, en lecho percolador, uno normalmente recircula líquido clarificado. O sea, no lo saca del fondo del sedimentador, sino que lo saca después de los vertederos perimetrales. Eso hace que el caudal que ingresa más la recirculación apliquen sobre la carga superficial en el caso del lecho percolador. ¿Está? Se los haría con un dibujito, pero no tengo muchos elementos. A ver, voy a probar a hacer acá un esquema y mostrárselos. Ahí está. A ver si se ve. Ahí lo dibujé en un cuaderno. Ven que está, acá entra el caudal a la planta, a la cámara de aireación. Esta sería la cámara de aireación, entra el caudal de tratamiento. Pasa el caudal al vertedero, al sedimentador, y una parte se recircula, el QR. ¿Tá? Se recircula y vuelve a entrar. Entonces el caudal que pasa acá es Q más QR. Pero el caudal que sale por el vertedero del sedimentador de barro activado es solamente Q, porque QR lo estoy sacando desde el fondo. ¿Tá? En cambio, en el lecho percolador, ¿qué sucede? En el lecho percolador, lo hice en línea de trazo ahora, en el lecho percolador, lo que ustedes van a recircular sale del vertedero. Entonces sí aplica sobre la superficie y sí influye sobre la carga superficial. Así que ahí sí se tiene en cuenta. ¿Está claro? Más o menos. Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, está bueno el dibujito. Muy buena la aclaración. De verdad. Es un lugar donde siempre le pifian, entonces aprovecho y se los digo. Como para que no fallen tanto innecesariamente. Entiendan el concepto. Lisandro, lo de los caudales es una buena aclaración porque si bien está en la clase grabada,
pero uno se los dice y se equivocan. Y claro, Entonces, y a lo está bueno mejor reforzar. entienden perfectamente cómo funciona el desarenador, cómo son las relaciones de triángulo, todo, y le erran en el caudal de cálculo. Y es una pena, ¿está? Porque la unidad esa no funcionaría, andaría re mal, así que... Aparte, de alguna manera, en algunos casos cuando le erran con qué caudal calculan la unidad, a veces da cuenta de que no se tiene tan claro el fenómeno. Entonces, Sí, es cierto. todo bien, hiciste, en el caso de algún examen, por ejemplo, en algún examen, no, tengo bien el procedimiento, pero tomé mal el caudal, entonces calculé mal, pero está bien hecho. A ver, el hecho de haber tomado mal el caudal puede dar cuenta de que por ahí los conceptos no están tan claros. Entonces, por eso es importante y te agradezco, Lisandro, que hayas aclarado esto porque está dicho, pero hay que reforzarlo siempre. Me quedó un detalle a decir, por las dudas. El tratamiento secundario o el tratamiento primario, que sería el sedimentador primario, ese tratamiento, si tengo 3 unidades paralelas, es el caudal total dividido 3. Si tengo 2 unidades paralelas, es el caudal total dividido 2. Ahí no se deja respaldo, no se deja una unidad paralela de respaldo que trate el 100% o que si sale una de funcionamiento trate el 100%, ¿está? Porque sería ridículamente caro hacer tantas unidades tan grandes de más, ¿está? Entonces se supone que si una sale de funcionamiento en una planta que tiene 2, bueno, la otra va a funcionar mal y va a depurar mal hasta tanto se pongan en funcionamiento las 2 de nuevo. Cosa que no sucede con las de tratamiento, pretratamiento. Es importante la diferencia. Eso nomás, última aclaración. Y bueno, no sé, Pablo, respecto a fotos, mostrarle fotos, no sé si tenés de Carlos Paz o algo así, porque ellos no van a tener visita a Carlos Paz, y por ahí estaría bueno que vean un poco. No sé si es ahora la clase o en otra clase. No, las fotos no las tengo a mano, lo que podemos hacer es buscar fotos y colgarlas para que ustedes dispongan de esa visita que no tuvieron. No las tengo acá, no las tengo en esta máquina, pero sí las podemos subir para que las tengan y buscarle la vuelta para que ustedes comprendan cómo es el funcionamiento de la planta de Carlos Paz. A través de documentación que ha publicado la COPI en su momento, tienen un folleto en PDF bastante bueno que explica cómo funciona la planta. No sé, Lisandro, si te acordás del folleto ese que nos entregaron cuando vino la gente de Paraguay. Lo tienen en PDF, se lo podemos pedir para compartirlo acá. Yo tengo, si querés, yo tengo la foto de Carlos Paz y las explicar, si tenés ganas, ¿o no? Ah, dale, quieras. Buenísimo. Dale, tengo confitrión. Sí, me encanta. Aguanta. Sí, porque esas fotos son de qué año, fotos de qué año. De la época que nosotros éramos alumnos. Oh. Apareces vos en una, así que bueno. Ahí se va a notar que pasaron los años. Bueno. Año 2008. ¿Se está viendo? De Funes, Aragón y Eclipse. Sí, profe, se está viendo bien. Se está viendo. Bueno. ¿Qué tenemos ahí? Estimados. Esta tienen que saber. La vimos en la clase anterior. Una bomba, profe. Sí, ¿de qué tipo? La más cara, porque es la que no está hundida. No me puedo acordar. La que no está sumergida. Muy bien. ¿Se sigue viendo pantalla completa o cómo se ve eso? Es la que está en cámara seca, ¿no? En cámara seca, claro. Fíjate que tenés la bomba y el motor, los dos al aire. Y la admisión y la impulsión, bueno, con sus válvulas, además no se llega a ver la admisión, pero bueno. Y es una bomba centrífuga, obviamente. ¿Querés que les comente? ¿Comentás vos? Como quieras, Pablo. Mirá, como yo no sé cómo están ordenadas las fotos, por ahí es conveniente que las comentes vos, o si las tenés ordenadas según cómo va el tratamiento. Están ordenadas como por fecha, así que imagínate, andás a ver.
cuándo sacaron una Pero foto. no sé, Sacaron... el vertedero perimetral del sedimentador secundario. Claro. Imaginen que eso es una sección del arco del círculo. Eso está en toda la periferia del sedimentador. Los famosos vertederos triangulares, claro, son todos esos triangulitos que ustedes ven. Y entre triangulito y triangulito hay más o menos 20 centímetros, supongamos. O sea, es chiquitito, es una cosa que mide 5 centímetros de altura cada vertedero. ¿Está? Pero está toda la vuelta. Y lo que está enfrente... Sí, decilo, perdón. No, que por ahí escurre el efluente clarificado, tratado, escurre a través de estos vertederos. Por el color debe ser el tratamiento secundario, porque esos son los sedimentadores terciarios. En Carlos Paz hay tratamiento terciario porque está el lago San Roque. Es un sistema de tratamiento que se da muy pocas veces y es donde se requiere la remoción de nutrientes. Ustedes lo que ven ahí son floculadores y atrás de los floculadores, aguas abajo de los floculadores, están los sedimentadores terciarios. Fíjense que son los mismos floculadores de las plantas potabilizadoras, son iguales. No sé si lo recuerdan al tema. Sí. Ese es el sistema deshidratado de barros. En Carlos Paz se tiene un sistema deshidratado de barros por filtro de doble banda y lo que se hace es tomar los barros digeridos, los barros que ya están estabilizados, se los espesa, se los mezcla con un coagulante y se los deshidrata a través de este equipo que, bueno, es un equipo que por suerte se fabrica en la Argentina. Hay un fabricante local de estos sistemas y bueno, se logra un barro que tiene la textura que se puede apreciar por la foto. Es un barro que si bien tiene una alta concentración, digamos, tiene baja concentración de agua, pero es mucha, igual la cantidad de agua que tiene. ¿Qué proporción de agua tenía esto, Lisandro? Vos te acordás mejor que yo, seguro. El barro, digamos, digerido, el barro crudo puede andar alrededor del 1% de sólido. Después de digerirlo y espesarlo puede rondar el 3% y de sólido, y después de salir de la máquina es alrededor del 35% de sólido, que es lo que ustedes están viendo en el volquete. O sea, ya es una tortita de barro, digamos. O sea, con 35% de sólido ya es algo que lo podemos tomar con la mano sin que escurra. Y el barro que nombró Lisandro antes de este sistema de tratamiento, de este sistema deshidratado, lo llamamos barro, pero al ojo de cualquiera parece agua sucia, digamos, por la fluidez que tiene, ¿no? No es algo que tenga viscosidad ni nada parecido. Parece agua sucia, el barro, antes de llegar a esta instancia de deshidratado. De todos modos, Lisandro, decime si querés nos vamos a poner en campaña para conseguir ese PDF, lo tuvimos en algún momento. Sí, estaba lindo. Sí. Como general, sí. Sí, eso y está hecho para que lo entienda cualquiera, está bueno. Pablo Ruano, sí. Ahí estaban nuevos los equipos de línea E. La planta fue inaugurada en el 2006. Nosotros la visitamos en el 2008. A partir de ahí, todos los años visitamos la planta de Carlos Paz. Ya nos hicimos amigos de los trabajadores de la planta de la COPI. Yo no sé si deben seguir hoy con el mismo plantel, porque había la COPI sufrido esta situación de que, bueno, le han sacado la concesión del servicio. Yo no sé hoy quién está acá en la planta de Carlos Paz. Tenés razón, no está mal la cooperativa. No. Es verdad. Bueno, fíjense qué interesante, ahí están los dos filtros de banda que tienen, hay lugar para un tercero en una ampliación futura, y han puesto un puente grúa arriba, ustedes se fijan, para poder sacar los equipos. Muy particular que lo hayan dejado instalado, porque realmente el equipo no se mueve nunca. Viste que es raro la necesidad de esa instalación ahí. Sí es interesante, no sé si ustedes ven mi puntero ahí. ¿Ven mi puntero ahí? Sí, profesor.
Ah, se ve. Bueno, esos dos tanques que están ahí son tanques de preparación de polielectrolito. El filtro de doble banda y cualquier deshidratación mecánica de lodo requiere de que el barro ese que hay se coagule, se corte, se cuaje. Lo que se suele usar es el polielectrolito, se lo prepara en un tanque, después se lo pasa al otro tanque y se lo bombea al líquido, al barro que va ingresando. Acuérdense que el barro es bastante líquido. ¿Está? Y acá, ¿quién vemos? Bueno, no veo más nadie. Ahí están los tanques que les decía. Esto que está acá arriba son mezcladores mecánicos que tienen, esto tiene un eje giratorio y una hélice y produce la mezcla del poli para su preparación. Estos que están acá son bombas dosadoras y esto que está acá atrás es una probeta de calibración, que es un elemento que sirve para calibrar las bombas y asegurar que el caudal sea el esperado. Esta está rota. Esta es la torre de neutralización de cloro. De neutralización. Uy, no veo acá arriba, se me tapa con la agua. Está girado, pero esta es la que vieron en agua también, cuando vimos agua potable, que cuando hay un escape de gas cloro, se hace pasar por ahí y se neutraliza para que no sea peligroso. Bueno, esos son los dos sedimentadores. Una aclaración, es bastante poco habitual que una planta depuradora, salvo casos como Carlos Paz o ya localidades muy grandes, en las que se tenga una instalación de, digamos, que se desinfecte el líquido con cloro-gas. Digamos, es para instalaciones muy grandes. Esto se lo aclaramos porque una instalación de cloro-gas es una instalación bastante sensible que requiere de ciertos cuidados en términos de seguridad muy importantes, que, bueno, está bueno aclararlo porque encarece muchísimo la obra también, ¿no? Esa torre de neutralización está ahí por si existe algún escape de gas cloro, que es un gas tóxico, un gas muy peligroso, y bueno, de alguna manera eso garantizaría que en el caso de que haya un escape dentro de ese galpón que ven ahí, adentro de esa nave están los tanques de cloro-gas, si existe alguna fuga, hay un sistema que extrae el gas cloro y lo hace pasar por esta torre que lo neutraliza, ¿no? Hay una lluvia alcalina, Lisandro, ¿no? Ay, no me acuerdo bien ahora los elementos. Bueno, hay una lluvia sí, que neutraliza el cloro. El cloro es un gas que va a escapar por esa torre hacia arriba. Y desde arriba va a escurrir, va a caer una lluvia. Claro, que va esta bomba que está acá, ese gas. Esta bomba que está acá va a bombear, va a caer en forma de lluvia y lo que cae va a ser recirculado y vuelto a bombear y demás. Es más o menos así el proceso. Esta complejidad es para plantas de tamaños muy importantes. Sí, es raro de ver, sí. Hasta está en el límite, digamos, pero bueno. Sí, podría no estar este tipo de suministro de cloro. Claro, podría ser un cloro líquido, claro. Sí. Bueno, eso es una tapa de un pozo de bombeo, por ejemplo. Son parte de las cosas que siempre tenés que resolver, digamos. Vos hacés el pozo de bombeo, hacés un hueco, está la tapa, bueno, después te tenés que poner a jugar. ¿Qué perfil de ángulo le pongo? ¿Qué tamaño tiene que tener? ¿Cómo lo fijo a la estructura de hormigón? Bueno, esto que está acá es la pieza que viene con las bombas para fijar los caños de guía, ¿tá? Y acá vemos en espera la cadena para izar la bomba. Cuando quieren izar la bomba, está la cadena esperando en un ganchito. Y la tapa esta, la chapa esa que usan para la tapa, se llama chapa semilla melón o chapa antideslizante, que también se usa para esto. Hay que ver bien que la chapa no quede flojita cuando la pisan, que tenga rigidez, son detalles que hay que tener en cuenta siempre. Eso que está ahí son los espesadores de barro, son básicamente como sedimentadores de flujo vertical, donde el barro entra con una concentración y se lo va sacando desde el fondo más concentrado, y el sobrenadante se saca y se recircula a la planta. Bueno, esa es la cámara de contacto de cloro. Ven que hay un montón de chicanas. ¿Por qué es así alargada? ¿Por qué buscamos que sea un canal todo serpenteante? Díganme qué saben eso, por favor. ¿Para tener mayor contacto? ¿Mayor qué de contacto? ¿O asegurar qué cosa de contacto? Contacto del cloro con el agua. Asegurar el tiempo de permanencia, exactamente. Ese es el motivo.
Al ser flujo pistón, vos tenés mucha seguridad de cuál va a ser el tiempo en que cada parte del proceso estuvo en contacto con el cloro. Con mezcla completa, que sería lo contrario, no lo podrías garantizar nunca. Y con situaciones intermedias, tampoco lo podrías garantizar. ¿Está? Importante eso. Por eso se hacen así los canalcitos, si no, no se haría, digamos. Este es el vertedero a la salida, un vertedero como regulable, digamos. Eso, bueno, ahí hay unos sensores, eso que está ahí. Lisandro, ¿puedo pedirte que vuelva? Porque esa foto que acabas de mostrar es la foto que hace que muchos alumnos se sorprendan. Sí. Observen la calidad del líquido. Miren lo que es eso. ¿No se emocionan? Es emocionante ver eso, ver con qué calidad ingresa el líquido a la planta depuradora y cómo sale. Claro, bueno, sale. Después eso, hay una botellita, está la botellita de comparación, creo, al final. Sí, está bárbaro. Claro. Bueno, esto que está acá, fíjense, esto que está acá, esto es un sensor de ultrasonido. Es un aparatito que tira una señal, ¿qué sería? Ultrasónica. Sí, ultrasónica, exacto. Que llega hasta el cuerpo de agua y el sensor capta el rebote en el agua. Entonces determina el nivel del líquido. Manda la señal y este aparatito acá lo traduce en cuánto es el caudal que hay en ese momento cayendo por el vertedero, ¿tá? Porque está todo nivelado y todo configurado. Ese tipo de aparatos, por ejemplo, permiten tener una medición continua del líquido que está saliendo, ¿tá? Y registros, etc. Y además acá tenían instalados varios sensores más que no sé si aparecen en la foto, pero había varios sensores más para medir la calidad del líquido, porque esto está al lado de la salida de la cámara de contacto. Ese equipo que había ahí, Lisandro, era un medidor de cloro residual. Que ajustaba la dosis de cloro. Pero duró 6 meses. Porque lo quemó un rayo. Y nunca miren, eso es el líquido que Pablito se emocionaba recién con el agua a la salida, que es esta, y esta es el agua a la entrada. Vos también te emocionaste cuando lo viste por primera vez. Todos nos emocionamos. Sí, obvio. Sí. Y bueno, y realmente esta tiene tratamiento terciario, pero bueno, nosotros hemos hecho varias plantas con tratamiento secundario y el mismo resultado. Un agua que entra así y sale así. ¿Tá? Incluso con meses y meses operando y funciona, no es mentira. Cosa que no van a ver en las lagunas de tratamiento. En las lagunas de tratamiento no suele ser tan clara el agua porque se generan muchas algas que flotan en el agua y le dan ya una turbiedad característica. Profe, disculpe, ¿la planta que está ubicada en la borde, qué clase de tratamiento tiene? ¿Secundario o terciario? Que estaba viendo en Humatec que justo le estaba espiando recién. Bueno, Humatec es la empresa nuestra. Ella es sobrina del dueño del dron, Lisandro. Ella es de Pascanas. No te puedo creer. Mirá qué casualidad. Sí. Porque le pregunté por su apellido. Ella me dijo, soy de Pascanas y es de apellido Bolondi. Y a quien le alquilamos el dron es Bolondi, el tío de ella. Sí. Bueno, ahí en la borda está lindo. ¿Les contaste un poco de la planta? Bueno, después yo en la clase en su momento sí, no sé si a todos los grupos. En la clase de medio ambiente yo la había explicado la otra vez, pero creo que quedó fuera el video. Bueno, esto es un water stop. ¿Saben lo que es un water stop? No. Parece que no. Bueno, un water stop es una cinta de PVC. Esto que está acá todo chueco así es porque se corrió al hormigonar, ¿no? Pero es una cinta, este sería como un corte transversal de esa cinta. Esta es tipo O. Tipo O significa que tiene como un redondo y después sale una alita para un lado y el redondo así y la alita para el otro lado. ¿Está? ¿Para qué se usa eso? Bueno, eso es así. Vos hormigonás y hormigonás hasta el punto donde está el corte que vos vas a hacer en el hormigonado y en ese punto donde vos vas a cortar el hormigonado, la primera colada, para después otro día continuar llenando, si vos lo hicieras si vos lo hicieras así sin nada, donde se une esta cara de hormigón con esta cara de hormigón, todo acá
con el tiempo en una estructura hidráulica empezaría a filtrar y pasaría el agua, porque hay un defecto ahí. Entonces, bueno, acá les quedó medio chueco, pero supongamos que esa cara de contacto entre una hormigonada y la otra fuese acá en el medio. ¿Qué tiene que hacer el agua cuando quiere atravesar? Tiene que venir el agua atravesando los poros y se encuentra con el water stop, que es una cinta continua de PVC. ¿Tá? Esto mide más o menos 20 centímetros de lado a lado. El agua, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que hacer todo este dibujito, todo este recorrido así, y después salir. Entonces, en todo ese recorrido, la pérdida de carga hace que ya no pueda pasar. ¿Tá? El líquido queda retenido, entonces la estructura es hidráulica y es estanca. Esa junta de estanqueidad o water stop se usa en todas las estructuras hidráulicas que estuvimos viendo. Cada vez que hay una junta constructiva, lleva un water stop, ¿tá? Que hay que dejarlo bien atado con alambre a la armadura, bien atado de un extremo y del otro, para que no pase justamente esto de que se queda todo chueco. Tiene que quedar perfectamente recto, ¿tá? Para tomar bien la fisura que se puede generar. Ah, mira, ahí está. El sensor de cloro residual. Sí. Bueno. Iba a decir esto. Profe, ¿ese es el que le cayó el rayo? ¿No es Mauro? Lisandro. No es Mauro. Parecía de costado. Parecía. Ese le cayó el rayo, me decías vos, Pablo. Sí, el amarillo no, el amarillo es un ultrasónico. La caja esa inoxidable que está atrás y la varilla esa que llega hasta el fondo, que es el sensor de cloro residual, que era alemán, no me acuerdo la marca, le cayó un rayo después de 6 meses de ser inaugurada la planta y nunca lo pudieron reponer. Y acá es cuando es importante que ustedes, cuando diseñen este tipo de instalaciones, tengan en cuenta dónde va a estar la instalación, qué realidad va a atravesar a esto que ustedes van a construir. Porque de nada sirve encarecer una obra con equipamiento grandilocuente si después no va a haber medios para reponer cualquier rotura o, bueno, cualquier situación imprevista como esta, ¿no? Claro, hay un equilibrio que hay que llegar. Nunca es igual para una situación, para una localidad y para otra. Es muy variable, ¿viste? No hay una tecnología que anda siempre. ¿Tá? Es para cada caso. Profe, pero no era necesario reponerlo, digamos. O sea, no le hace nada que no esté. Van a gastar más cloro. Van a gastar un poco más de cloro y eso. Y con la cinta que explicaba antes, no hace falta que quede totalmente lineal, digamos, o sea, no se sí, bueno, pero no, está bien, se puede correr un poco. Yo lo que te decía, cuál es la situación óptima. Lo mismo es raro porque uno nota como que acá es la unión entre las dos coladas y esto tendría que dar en el eje en realidad. Se ve que el que sacó la foto la sacó porque vio un defecto y quería como tenerlo presente. Pero sí, lo ideal sería eso. Lo ideal sería eso que estábamos hablando. No es tan grave tampoco, digamos. Después, si hay pérdidas, se puede mejorar trabajando sobre la cara de hormigón con distintos productos. Bueno, seguimos pasando, son varias fotos. Eso no me acuerdo qué era. Ese es el equipo famoso. Ah. El mismo equipo. El sensor ese. Bueno, ahí tiene una reja y un canasto. Está linda esta reja y este canasto. Sí, está bueno. Fíjense el detalle de acá del canasto, se llega a ver justo, que la chapa del canasto donde van a tirar los residuos tiene perforaciones. ¿Está? Esas perforaciones son para que escurra el líquido y no quede atrapado en los distintos materiales. Y el canasto, fíjense, la reja, digo, no tiene ningún elemento que impida que sea rastrillada. O sea, esta varilla que está abajo sosteniendo la equidistancia entre barras de barrote, si estuviera al lado de arriba, cuando uno va a barrer, ¡tac!, se queda la basura atrapada ahí. ¿Tá? Entonces eso hay que diseñarlo bien. Esta está linda. Bastante robusta la reja. Y bien terminadita. Sí, prolija. Lindo trabajo. Bueno, este era el pozo para recibir camiones atmosféricos que habían hecho, ¿te acordás? Sí. La idea de este pozo era que los camiones atmosféricos vuelquen en esta reja gruesa, reja fina,
llega al estanque ese, y en ese estanque, antes de bombear a la planta, equilibrar el pH, tratar de ver que no sea muy tóxica la carga y demás. Esa era la intención que habían tenido. Después creo que tuvieron problemas para implementarlo. ¿Me querés contar de los puentes barredores y esas cosas? Ahí se ve, mira qué lindo.